Recordemos que el artículo 96 del impuesto sobre la renta establece que los empleadores que efectúen pagos harán retenciones mensuales. Las personas morales que ahora pertenecerán al RECICO deben observar la forma en que presentarán su declaración. Esto nos detalla el consultor fiscal de IDC, Humberto Pérez. Esta es la segunda entrega sobre este tema. Si te perdiste la primera referente a las personas físicas, lo podrás encontrar al final de este contenido. ¿Cómo presentarán los RECICOs personas morales su declaración de ISR e IVA? Como establecimos en forma general para personas físicas, en el caso de personas morales, ese nuevo capítulo para personas físicas que puedan tributar en este régimen, que básicamente son las que están constituidas por personas físicas con ingresos inferiores en el ejercicio inmediato anterior de 35 millones de pesos, y ellos tributan sobre un flujo de efectivo, es decir, sobre los ingresos efectivamente facturados y cobrados, y en forma general pueden disminuir las deducciones autorizadas efectivamente pagadas y las inversiones que sean deducibles. Y en el caso de las inversiones, con el beneficio de que pueden aplicar hasta por 3 millones de inversiones con tasas más atractivas que las tasas generales en el caso de inversiones. Y para ello pues, vamos a presentar también un ejercicio básico de cómo deben de presentar las declaraciones las personas morales. De igual forma, como sugeríamos para personas físicas, las personas morales deben llevar controles internos en donde puedan identificar los ingresos facturados efectivamente cobrados, las deducciones que sus proveedores les expiden, que son efectivamente pagadas, que son deducibles, que cumplen con los requisitos para las deducciones, y deben de llevar pues un control de las depreciaciones que tienen. Con base en ello, dentro del cálculo pues van a determinar los ingresos efectivamente percibidos, que para nuestro ejemplo, una persona moral obtuvo ingresos facturados y cobrados por 120 mil pesos, que corresponden a ingresos que no están en la base de datos de la autoridad, pero se deben de incorporar en alguna especie, en alguna parte, en algún espacio que ahorita veremos. Entonces tiene 120 mil pesos, tiene deducciones por refacciones y mantenimientos de 114,942, le dieron descuentos en CFDI de egresos que disminuyen las deducciones, entonces tiene deducciones netas de 114,352, tiene deducción por inversiones, la depreciación fiscal de 5 mil pesos, y con ello tiene unas deducciones permitidas de 119,362. Comparado contra los ingresos percibidos en el mes, le da una base de impuestos de 648 pesos, que es muy pequeñita. A esta base se le aplica la tasa del artículo 99, que es el 30%, y da el impuesto sobre la renta a cargo del ejercicio. Como son ingresos acumulativos, es decir, en los siguientes meses tendrá que ir acumulando los ingresos, ir acumulando las deducciones. Se establece el papel de trabajo en esos términos. Sobre el impuesto a cargo, pues se le disminuye el impuesto pagado con anterioridad, que para el primer mes pues no lo hay. Puede haber acreditamientos, puede haber la disminución de pérdidas fiscales, la disminución de PTU en su momento, disminución de otros acreditamientos para que determine el impuesto a cargo. Con estos datos ingresamos de la misma manera a la página de la autoridad fiscal. Y primero, pues, es una persona moral con la descripción que
Señalamos que tiene ingresos de 120,000, tiene compras y gastos de 114,942, tiene inversiones por 5,000 pesos y tiene descuentos sobre compras de 590 pesos. Entra a la página de internet de la autoridad. Para hacer igual va a entrar con su contraseña, con su registro de contribuyentes, va a marcar las obligaciones a las que tiene afecto y entra al aplicativo de la declaración. Cuando marca ya impuesto sobre la renta, directamente simplificado de las personas físicas, previamente también tiene que revisar en el apartado del visor de facturas emitidas, las que tenga en su caso. En el caso particular de este ejemplo, no tiene porque no facturó en el mes, sino lo que estableció es que tuvo un ingreso particular de 120,000 pesos que se capturó en forma directa. Aquí en la parte donde dice ingresos adicionales se capturaron en 120,000 porque no reportó ingresos, no facturó. Si no factura, no aparecen, pero tuvo otros ingresos que cuando son adicionales a los facturados y cobrados se tienen que capturar en forma directa. Entonces aquí están los 120,000 pesos que son para el ejemplo. En la parte de deducciones sí tuvo facturas emitidas, que son los 114,942 que vimos en los registros. Aquí establece el número de facturas, cuántas fueron. El visor solamente establece cuántas facturas se emitieron, trae un importe total y trae un importe si esto causa el impuesto al valor agregado. Con esos datos los incorpora automáticamente a compras y gastos del periodo. Tiene deducción de inversiones, que ahí sí hay que hacer una captura directa. Para este caso se ingresó a la parte de capturar, se integran los 5,000 pesos y se suman a las deducciones que allá vienen en el apartado. También comentamos que tenía deducciones sobre compras que también ya están precargadas, y con eso las deducciones por gastos y compras, la captura directa de las inversiones y la disminución de los descuentos establecen las deducciones netas, que son 114,352. Aquí están los descuentos que comentamos, se consultan, y con estos elementos están los 120,000 que se capturaron, las deducciones integradas por las adquisiciones y gastos, las inversiones y los descuentos, y establece la utilidad fiscal, los 648 pesos. Sobre esa utilidad fiscal aplica el sistema automáticamente el impuesto del 30%, que son 194 pesos, y ese sería el impuesto a determinar. En todos estos aspectos estuvimos ingresando al aplicativo primero de ingresos, después fuimos a la parte de deducciones, y en la parte de la determinación, que es donde ya integra los ingresos en las deducciones, resulta el impuesto determinado a pagar. Nos vamos al siguiente espacio que dice pago, y ya en pago, si tuviera algunas cantidades, estímulos que aplicar, para ese ejemplo no lo hay, se incorporan en esta parte. Si este es el impuesto a pagar y no tiene cantidades, aplicaciones, saldos a favor, este sería el impuesto a pagar, se le dice guardar y se incorpora o se establece en la administración de la declaración para terminar la parte de impuestos sobre la renta. Después se entra al aplicativo de impuesto al valor agregado. Automáticamente genera
cuando hay ingresos establecidos. En este caso, para personas morales, en la determinación establece que debe hacer una captura de los actos o actividades grabadas a la tasa del 16%. Como capturamos allá los 120,000, aquí hay que hacer una captura directa. Los ingresos no están precargados para este impuesto, hay que hacer la captura directa. Y hay que ubicar si estos actos y estos ingresos están afectos a la tasa del 10%, es 0%, actividades exentas, para nuestros ejemplos están afectos a la tasa general. Automáticamente, después de hacer la captura, el sistema, el aplicativo hace la conversión a la tasa impositiva del 16%. Lo que sí está precargado es el IVA acreditable del periodo, los 18,378 que observamos que están en el visor, la parte de los descuentos que también están precargadas. En la parte, ahí se debe de ingresar para confirmar. Está precargados los 18,372 y pregunta si es el IVA acreditable por aplicar de actos grabados a la tasa del 16%. Se tiene que capturar para confirmar la información precargada del impuesto al valor agregado acreditable. Cuando se captura, vuelve a confirmar la información precargada y que es la que va a considerar para efecto de la determinación del impuesto. Cuando ya se ha confirmado, se revisa la parte del impuesto al valor agregado de los descuentos de los FDI de egresos, se consultan. Si se está de acuerdo con esto, se incorpora y entonces ya determina el impuesto a cargo por los actos, el impuesto al valor agregado ya revisado y confirmado, y en este caso queda un impuesto a cargo de 924 pesos, que fue como en el cálculo que se determinó. Con esta parte, en la determinación, se pasa al siguiente pago, al siguiente espacio de pago. Si no hay cantidades por aplicar de acreditamientos, saldos a favor, ahí se concluye y el acreditamiento está en el punto anterior. Después del impuesto a cargo, acreditamiento y da el impuesto a cargo. Y ya en la parte de pago solamente sería si tienen cantidades por aplicar, que podrían ser en un momento dado alguna compensación, alguna cantidad de aplicar que están en estos dos espacios. Si no se tienen, que se les indique que no, queda el impuesto, la cantidad a pagar, y esa sería la cantidad a pagar. Se guarda y se va a la administración de la declaración, y con estos dos elementos se tendría terminado impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta. Si hay otros conceptos para efectos de presentar la declaración, se tienen que incorporar para efectos de lo que estamos viendo en esta parte, que solamente es la declaración de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado. Aquí se terminaría estos dos conceptos que ya están en palomita, que están validados de que la información se ha incorporado. Y después de confirmar estos dos, cuando se tuviera esa información, se podría ya ver la información de la vista o una vista previa de esta información. La vista previa para esta declaración de este contribuyente están los 120,000 pesos que se capturaron para impuesto sobre la renta, las deducciones que ya revisamos en la visión o en el aplicativo previo de la vista previa. Trae en el mismo orden como se capturó, primero los ingresos, después la deducción, estando en la parte del impuesto sobre la renta, la información precargada, las inversiones que se capturaron de la depreciación, la determinación del impuesto y el impuesto que queda, que se determina a cargo. Después se entra al aplicativo del impuesto al valor agregado, en donde inicia el impuesto al valor agregado acreditable, que revisamos
de qué manera se tenía en el detalle. Esta parte la tenemos un poquito más abajo, aquí está. Aquí en el visor está integrado la parte de sueldos y retenciones, porque para poder ver la declaración en vista previa tienen que ser estos espacios, pero para nuestro efecto práctico únicamente estamos viendo la parte de impuesto sobre la renta y de impuesto al valor agregado en esta parte. Entonces aquí está la determinación, los 120,000, que es la base del acto grabado por la tasa del 16%, son los 19,200. Está más adelante el impuesto al valor agregado acreditable, que se confirmó, los 18,370, los 94 pesos de los FDI de egresos por rebajas, bonificaciones y descuentos, y con esos datos nos da el impuesto a cargo. Con estos cargos quedan los mismos 924 que vimos en la parte de la captura directo. Si se está de acuerdo con esto, pues se regresa nuevamente a la declaración y se estaría en condiciones de enviar la declaración de las personas morales. ¿Cómo se presentan las declaraciones del ISR por salarios? Un cambio importante para este ejercicio, que este tipo de declaraciones se presenta con información que ya está precargada, con la emisión de los FDI de nóminas que el patrón, que el contribuyente emite a sus trabajadores. Con esa información la autoridad automáticamente está considerando los comprobantes que quedan dentro del periodo. Recordemos que el artículo 96 del impuesto sobre la renta establece que los empleadores que efectúen pagos harán retenciones mensuales. Entonces los pagos que coincidan dentro de este mes serán la base para determinar la declaración por retención de sueldos y salarios. Entonces, con esta información, pues vamos a ver básicamente ya la información en nuestro ejemplo, de una declaración con información que la autoridad ya versa dentro de su base de datos. Para esta obligación no es volver a ingresar, como al inicio de la declaración de las personas morales comentamos que las obligaciones que afecta que tenga incorporado sería impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, que ya revisamos, y si tiene trabajadores también le va a aparecer en la parte de las obligaciones donde está la palomita que debe de incorporar esta información. Al darle la palomita se despliega automáticamente la información. Para el ejemplo que tenemos son 3 trabajadores los que se están declarando, están en las nóminas correspondientes ya en el aplicativo. En esta parte es muy sencilla, solamente trae 2 espacios: determinación, que despliega el número de trabajadores, el monto de esos trabajadores, de los sueldos grabados, los sueldos exentos y las retenciones que se hicieron. Trae un concepto de sueldos que debe de registrarse. Para nuestro ejemplo pues no está considerado. Si coinciden estos datos en el aplicativo, capturamos los mismos 22 pesos que revisamos en nuestros controles en esta parte, que es el mismo que propone la autoridad, y este es el impuesto a cargo. Ahí se estaría concluyendo la información capturada en la determinación y se iría al concepto de pago directamente. Si hay subsidio al empleo, se puede, que se haya sido entregado a los trabajadores, se puede aplicar en esta parte. Se captura en forma directa y determinaría el impuesto. Para nuestro ejemplo, si tenemos un subsidio al empleo, se aplica hasta por el monto del impuesto a cargo, que son los 22 pesos, y resulta un impuesto a pagar por una cantidad de 0, porque el subsidio al empleo lo cubre. Si estamos ya ciertos de que la información es correcta, guardamos, nos vamos a la parte de administración de la declaración y en ese momento pues
habríamos concluido dentro de las palomitas, dentro de todo el bloque de la declaración, como revisamos, debe de enviarse la declaración con todas las obligaciones inherentes, ¿no? Entonces, esta parte de las retenciones, cuando se tienen salarios, incorporada con la parte de sueldos salarios que ya revisamos, la de impuesto al valor agregado y en su caso las retenciones de IVA, y se envía la declaración con la revisión de todos los cálculos. Entonces, esta es la parte correspondiente a la forma en que debe de presentarse actualmente a partir de 2022 la obligación por retención de sueldos salarios y en su caso de conceptos asimilados, que tendría un apartado distinto, pero la información básicamente es esta para cualquiera de los dos. ¿Cómo se presentan las de asimilables a salarios? Comentábamos que es en los mismos términos, en realidad es estructuralmente como la de sueldos y salarios, tienen los mismos términos cuando se tiene su obligación, básicamente es información precargada, por esos sueldos, salarios y conceptos asimilados, aun cuando vinieran en apartados por separado, pero la estructura es básicamente la misma. ¿Los recicos tienen la obligación de presentar la DIOT? En resolución miscelánea, en la regla 3.13.19 establece que los contribuyentes del régimen simplificado de confianza, tanto personas físicas como morales, están relevados de presentar la declaración de operaciones con terceros. Entonces, con esta facilidad y con esta regla, los contribuyentes que tributen bajo este nuevo régimen no estarán obligados a enviar la declaración de operaciones con terceros. Conforme a esta regla, están relevados de presentar esta información. Muchas gracias a nuestro especialista por tan importante información y nos vemos en la siguiente edición con más invitados. Recuerda que más detalles al respecto los puedes encontrar en nuestro portal. Si te gustó este video, dale like y comparte, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.